A continuación se dará una charla sobre la intubación endotraqueal encargada a los estudiantes Vanessa Parra, Julián Peláez, Mariana Pérez, Alexander Porras, de séptimo semestre de Medicina de la Universidad Libre Seccional Cali. Bueno, entonces empecemos con lo que es la intubación endotraqueal. Esta es conocida bajo las siglas de ETI. Es una habilidad esencial para los profesionales en salud, es decir, que personas como los anestesiólogos, los médicos de emergencias y otros especialistas deben tener conocimiento de este procedimiento. Se considera una técnica agresiva, por lo que es invasiva, y este se realiza con mucha frecuencia en los servicios de urgencias y urgencias extrahospitalarias. Y ya por último tenemos que es un procedimiento médico donde se coloca una sonda en la tráquea. La manera de entrada puede ser por la boca o por la nariz, pero en la situación de una emergencia lo ideal es que se coloque por medio de la boca. Ya por el lado de las indicaciones, tenemos varios puntos de indicaciones dependiendo de la situación en que se presente. Entonces, en el caso de una emergencia, se utiliza en caso de una insuficiencia respiratoria aguda, en caso de necesitar una oxigenación, si se presenta una ventilación inadecuada, o también se puede utilizar como protección de las vías respiratorias en un paciente con estado mental deprimido. Eso es en el caso de emergencia. Ya por otro lado, que es el lado perioperatorio, se puede colocar en muchas circunstancias clínicas, como lo es un paciente con anestesia general, la realización de una cirugía que involucra o es adyacente a la vía aérea, en un paciente inconsciente que requiere protección de vía aérea o en el caso de una cirugía que involucra posicionamiento inusual. Ya por otro lado tenemos estas indicaciones que son menos frecuentes, que es en el caso de la hiperventilación a corto plazo. Esto se hace con el fin para controlar tres distintas situaciones, que es controlar el aumento de la presión intracraneal, controlar las secreciones abundantes o controlar el sangrado de las vías respiratorias. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, en el caso de no tener clara la situación respiratoria de manera inmediata, se utiliza un algoritmo el cual lo veremos a continuación, pero este en sí consiste en tres preguntas que son: ¿está la permeabilidad o la protección de la vía respiratoria en riesgo? Segunda, ¿está la oxigenación o ventilación fallando? Y ya por último, ¿es necesario una intubación anticipada? Esta pregunta quiero aclarar que se refiere a que dependiendo del curso de la enfermedad que esté padeciendo el paciente, hacemos esa pregunta. Es decir, si a futuro alguna de las complicaciones es que tenga insuficiencia respiratoria, entonces sí, lo mejor es entubarlo desde ya para evitar en que tenga la insuficiencia. Aquí tenemos el algoritmo que consiste en lo siguiente. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es si hay alguna falla en el mantenimiento o en la protección de la vía aérea. Si sí hay una falla, se intuba de inmediato. Si no hay una falla, debemos preguntar si hay una falla en la oxigenación o en la ventilación. Si no hay una falla en este caso, entonces nos realizamos la tercera pregunta, que es si se necesita una intubación anticipada. Entonces, en caso tal de que no se necesite, lo que tenemos que hacer con el paciente es observarlo. En caso de que sí se necesite, se intuba de inmediato. Y ya devolviéndonos a la pregunta, que es que si hay falla en la oxigenación o en la ventilación, si sí la hay, lo primero que tenemos que ver es que si el paciente es candidato para un NIPPB, que lo que representa es una ventilación no invasiva con presión positiva. Si él no es candidato para esto, se debe intubar. Si sí es candidato, nos preguntamos si en realidad fue exitosa el procedimiento y si ya el paciente se encuentra estable. Si sí fue exitosa, se continúa observando el paciente. Si no fue exitosa, se intuba el paciente. Ya por el lado de las contraindicaciones, en realidad se encuentran pocas contraindicaciones absolutas,
pero hay algunas que implican posibles dificultades para realizar el procedimiento, y esto se puede relacionar con características sean anatómicas, sean lesiones, sea un estado fisiológico o incluso las habilidades del clínico. Pero esas contraindicaciones son en caso de una patología supraglótica o glótica, que pues esto lo que hace es que impide la colocación del tubo endotraqueal. En el caso de un trauma penetrante de la vía aérea superior, como es un hematoma o una transección parcial de la vía aérea. Otra indicación es el edema laringio o supralaringio, que esto puede ser consecuencia de una infección bacteriana, de quemaduras o una anafilaxia. En estos casos, lo mejor es utilizar medios no invasivos para la oxigenación y la ventilación, como por ejemplo lo que mencionamos anteriormente, que es la NIPPV, es decir, la ventilación no invasiva con presión positiva. Bueno, ya yéndonos por el lado para la anatomía, nosotros como médicos es muy importante saber las partes anatómicas, en este caso para realizar la intubación endotraqueal de lo que es la cavidad oral y faringe y laringe, ya que al hacer el procedimiento mal o ir por un lado que no es, esto me puede generar una complicación. Entonces observamos la imagen de la derecha, donde vemos la cavidad oral, la lengua, el velo del paladar, la faringe, la epiglotis y por último tenemos la división de laringe y esófago. Este punto es muy importante, ya que si el tubo llega a ir al esófago, a lo que le va a pasar aire es al estómago, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que pase aire a los pulmones, por ende debo ir por la laringe. Y al lado izquierdo podemos observar lo que son las coanas nasales, el velo palatino, la úvula, la epiglotis y la laringe. Vuelvo y repito que nosotros como médicos es muy importante que nos sepamos las partes anatómicas para así evitar complicaciones en el paciente, evitar lastimar al paciente, incluso hacerle un daño irreversible al paciente. En esta imagen vemos la anatomía de la cavidad oral, que esto es muy importante al momento de evaluar si el paciente en realidad es fácil al momento de intubar o si nos cuesta algo de dificultad. Entonces podemos observar la úvula, la arcada dental superior, el labio superior, el frenillo del labio, el velo palatino, el pilar posterior, el pilar anterior, la amígdala, la arcada dental inferior, labio inferior, lengua y faringe. Eso es muy importante para así saber si el paciente se puede intubar o no, sea con facilidad o con cierta dificultad. Para nosotros poder evaluar anatómicamente en el paciente si es fácil o difícil realizar el procedimiento de intubación endotraqueal, nosotros como médicos lo podemos evaluar con la escala de Mayan-Paty y relacionarlo con el sistema de Cormack-Leham. Lo primero que debemos pedirle al paciente es que por favor nos abra su boca por completo y nosotros observarle la orofaringe. En el caso de la escala de Mayan-Paty se divide en 4 clases, que es la clase 1, 2, 3 y 4. En la 1 lo que se va a observar es un paladar blando, la úvula, fauces y pilares visibles. En la clase 2 se observa el paladar blando, la úvula y las fauces visibles. En la clase 3 se observa un paladar blando y la base de la úvula. Y en el caso de la clase 4 solamente se observa el paladar duro. En este caso, la clase 1 y 2 nos indica que es un paciente con vía aérea fácil. Y en el caso de la clase 3 y 4 es un paciente con la vía aérea difícil. Ya al momento de utilizar el laringoscopio, ya pasamos al sistema de Cormack y Leham, donde este se divide en 4 grados, que es grado 1, 2, 3 y 4. En el caso del grado 1, podemos observar las cuerdas vocales a su totalidad. En el grado 2
podemos ver las cuerdas vocales de manera parcial. Grado 3 solo podemos observar la epiglotis y en el grado 4 no se observa la epiglotis. ¿Esto qué nos indica? Que en el caso del paciente que nos dé grado 1 nos está diciendo que la intubación se podrá realizar de una manera fácil. En un paciente que nos dé grado 2 hay cierto grado de dificultad para realizar la intubación. En caso de grado 3, la intubación es muy difícil, pero aún así es posible. Y en un grado 4, la intubación es posible, pero se debe utilizar técnicas especiales. Esta escala es muy importante, ya que teniéndola en cuenta y sabiéndola aplicar, así ya podemos saber qué medidas debemos tomar con el paciente, para así que al momento en realizarle la intubación no tengamos ni una complicación, ni lastimar al paciente, ni hacerle un daño. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la preparación de una intubación endotraqueal en adultos. Según un artículo de UpToDate, tenemos sugiere una mnemotecnia como lo es el StopMate, que nos hace referencia a un listado mental que debemos de repasar antes de realizar y debemos de tener lo que debemos de tener a la mano al realizar una intubación endotraqueal, como lo es la succión, herramientas para la intubación, oxígeno, posicionamiento, los monitores, asistencia, accesos intravenosos y medicamentos. Bueno, lo primero que debemos hacer antes de realizar una intubación endotraqueal es evaluar la dificultad de la vía aérea. Acá tenemos algunos predictores de una vía aérea difícil. Entre los más importantes está ser hombre, la distancia tiromentoniana menor a 6 centímetros, la distancia esternomentoniana menor a 12 centímetros, la distancia interincisivos menor a 3 centímetros, una inhabilidad para protruir la mandíbula, también la obesidad, tener un índice de masa corporal mayor a 26 kilogramos por metro cuadrado, me causa dificultad. También en algunos textos hablaba sobre el vello facial, tener los incisivos muy grandes, el edentulismo también genera dificultad. Ahora acá podemos observar una de las escalas que se usa para evaluar la dificultad de la vía aérea y se basa más que todo en las estructuras que se puedan visualizar la orofaringe. Entonces, los, el grado 3 y el grado 4, que es cuando solo se puede ver el velo, el paladar blando, o cuando no se logra ver respectivamente, son las que van a predecir una dificultad al intubar, alta dificultad. Otra escala es la clasificación de Cormac-Lehane, que sirve para lo mismo, solo que esta evalúa es las estructuras anatómicas que se logran ver ya de la faringe como tal. Igualmente el grado 3 y el grado 4 son los que tienen mayor dificultad. El grado 4 prácticamente toca hacer técnicas especializadas y pues en esta solo se logra ver la glotis en el grado 3, pero no se ve el orificio, y en el grado 4 no se ve nada. Con respecto al oxígeno o la preoxigenación, como sabemos, el aire ambiental está compuesto en su mayoría alrededor de un 75-80% de nitrógeno. Es decir que en nuestro espacio residual pulmonar, en nuestro volumen residual pulmonar, vamos a tener más nitrógeno que oxígeno. Entonces, lo que se busca con la preoxigenación es hacer un recambio de ese nitrógeno
por oxígeno, con el fin de que evitemos la hipoxemia mientras estamos intubando, ya que mientras estamos intubando es un periodo de apnea. Entonces, se ha demostrado que una de las técnicas más eficaces es la oxigenación apneica, la cual consiste en administrar oxígeno constantemente por una cánula a 15 litros por minuto. Entonces, con esto lo que vamos a lograr es aumentar el oxígeno que tengamos dentro de los pulmones para que haya una respiración por difusión mucho más eficiente, disminuyamos el tiempo del riesgo de hipoxia, perdón, y así se aumenta la persona se va a desaturar mucho más lento, entonces vamos a aumentar el tiempo de apnea segura y pues nos va a dar más tiempo para intubar sin causarle problemas al paciente. También el monitoreo es bastante importante, debemos de tener listo un electrocardiograma, debemos de hacer un monitoreo cardíaco constante, oximetría de pulso, la presión arterial y la capnografía es bastante importante. La capnografía nos sirve también para ver si el tubo endotraqueal está bien colocado o no. Es importante tener clara pues las herramientas que vamos a usar en la intubación endotraqueal. Algo de las herramientas indispensables es el laringoscopio, el cual está compuesto por un mango, un elemento de luz, una bombillita y las cuchillas u hojas. El elemento de luz puede estar hecho de un bulbo incandescente o de una fibra óptica. Pues claramente es mejor la fibra óptica, pero en algunos casos no lo hay. Entonces debemos asegurarnos de que este elemento de luz esté funcionando bien, que no esté parpadeando y que no haya disminuido su intensidad de luz. Y con respecto a las cuchillas, existen muchas hojas y muchas variaciones, pero como las básicas son la Macintosh, que es curva, entonces esta curva se usa más que todo para que la curva quede sobre la lengua y la punta el- de la hoja se pueda poner en la vallécula, pero se recomienda que se ponga más en en el ligamento ioepiglótico, que me va a levantar con mucha más eficacia la epiglotis. La Miller es una hoja plana. Esta se usa más que todo para levantar como directamente la epiglotis, no indirectamente como lo hacíamos con la hoja curva. Y la McCoy es una cuchilla que es articulada, por lo que con, con una palanquita le podemos graduar el ángulo que queremos en el que ella esté y pues es mucho más versátil. Otra de las herramientas bien importantes son los tubos endotraqueales. Hay muchos tamaños y se recomienda que independientemente del tamaño que vayamos a usar, tengamos a la mano un número más grande y un número más pequeño del que vamos a usar inicialmente. Para elegir el tamaño se elige primero si vamos a tratar al paciente por un corto plazo o por largo plazo. Si vamos a intubar al paciente por corto plazo, entonces lo recomendado es que en mujeres se use un tubo de 7 a 7.5 milímetros de diámetro interno y en hombres de 7.5 a 8 milímetros. Pero si es a largo plazo, entonces las mujeres tienen que recibir un tubo un poco más grueso, entonces va de 7.5 a 8 milímetros y los hombres de 8 a 8.5 milímetros. Como tal, es mucho más fácil de colocar un tubo pequeño y además también presenta pues
se está asociado a menos dolor al extubar al paciente en los tubos pequeños, pero los tubos grandes, pues por lógica, pues ayudan a ventilar más. Entonces son mejores para el uso clínico los gruesos, pero en cuanto a efectos adversos, el tubo pequeño es mejor. También obviamente hay que usar lubricantes estériles. Hay algunos lubricantes estériles que tienen anestésicos, y pues mientras se ponen, no, no causa ningún efecto, solamente el de lubricar. Pero después él va anestesiando, entonces ayuda a que el paciente se vaya acoplando más al tubo. Jeringas y cintas y los inductores y el soporte de tubo endotraqueal también son muy importantes tenerlos a la mano. También es muy importante tener una vía intravenosa. Se recomienda tener dos vías intravenosas, ya en caso de que una llegue a fallar se pueda usar rápidamente la otra. También los elementos de succión y la asistencia. La asistencia es tener a la mano eh, otros elementos para abrir vías de rescate o vías aéreas orales y nasales en caso de que no seamos capaces de realizar una intubación endotraqueal. Los medicamentos, pues los podríamos dividir en tres: el pretratamiento, los agentes de inducción y los agentes bloqueantes musculares, neuromusculares. Como pretratamiento se usa el fentanilo de 3 microgramos por kilo, pero este no es un tratamiento, no se hace de rutina, casi no se usa, solo se hace cuando los pacientes son normotensos y tienen una posible presión intracraneal y una hipertensión intracraneal, o tienen algún síndrome coronario o disección, o se sospecha de una disección aórtica. Los fármacos de inducción como tal son el etomidato y se usa 3 miligramos por kilo, la ketamina de 1 a 2 miligramos por kilogramo, el propofol de 0,4 a 1,5 miligramos por kilo y el midazolam de 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo. Estos se usan en bolo y pues estos inductores son para sedar, ya que si no los usamos, pues el paciente va a sentir mucho dolor. Puede estar bloqueado muscularmente, pero va a sentir todo el dolor y va a estar consciente. Entonces, pues no queremos eso. Los bloqueantes neuromusculares se pueden clasificar en despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes son la succinilcolina, que se usa de 1 a 2 miligramos por kilo. Esta se usa, es la de un uso más común. Solo se cambia a rocuronio cuando existe un riesgo de hipercalemia. Y el efecto de este dura más o menos, se obtiene entre los 30 a 45 segundos después. Y el runcuronio se usa de 1 a 1,5 miligramos por kilo, y pues el efecto se logró un poco más tarde, a los 60 segundos, pero igual pues no es mucho. Técnica de laringoscopía. Se debe tener en cuenta de que para realizar la laringoscopía directa se deben de tener unos puntos claves. Estos son: localizar la epiglotis. El objetivo de observar la epiglotis informa cada movimiento del laringoscopio, incluida la profundidad de inserción, el ángulo, la elevación y la rotación. Se debe limitar la profundidad de inserción inicial para que el laringoscopio no pase por alto la epiglotis. Se debe tener una vista laringea limitada, por lo que se debe aumentar la elevación de la cabeza del paciente y la flexión de la columna cervical inferior y la columna torácica superior. Además, se debe realizar la laringoscopia bimanual manipulando la epiglotis con el laringoscopio y la glotis con la mano derecha. Como se muestra en la primera imagen,
Una vez que se obtiene la visión glótica óptima con manipulación laringea externa, se instruye a un asistente para que coloque sus dedos exactamente en el mismo lugar del cartílago tiroides usando la misma dirección y grado de fuerza. En la segunda imagen se puede observar la glotis con y sin manipulación laringea externa. Es importante resaltar que en los casos en que es necesaria la inmovilización, como por ejemplo un traumatismo que implica una posible lesión en la columna cervical, la elevación de la cabeza y la flexión de la columna no están permitidas. En estos casos, el collarín cervical se puede abrir si es necesario, pero un asistente debe proporcionar estabilización en la línea de la cabeza y el cuello durante el procedimiento. La laringoscopía directa se realiza mejor con un asistente entrenado, puesto que el asistente levanta la cabeza y flexiona la columna, permitiendo que el médico conserve la fuerza del brazo y realice movimientos motores finos, aunque la extensión del cuello, como lo que se denomina clásicamente en la posición del olfateo, como lo podemos observar en la imagen, puede mejorar la exposición glótica en comparación con una posición supina con la cabeza del paciente acostado. La extensión del cuello suele ser contraproducente y debe evitarse. La laringoscopía bimanual se debe realizar de forma rutinaria. Implica mover el hueso hioides y el cartílago tiroideo con la mano derecha, lo que ayuda a mostrar la glotis. Se debe estar preparado para dificultades imprevistas. Se debe estar preparado meticulosamente y realizar la laringoscopía correctamente siempre, incluso cuando no se identifiquen marcadores de intubación difícil antes del procedimiento. La mejor atención al paciente requiere un enfoque cuidadosamente planificado que incluye el uso habitual de la laringoscopía bimanual, el acceso fácil a las vías respiratorias de rescate y un plan de respaldo y la capacidad de proporcionar una vía aérea quirúrgica si es necesario. La saturación de oxígeno debe controlarse continuamente durante la laringoscopía. Los pacientes están apnéicos durante la intubación y a pesar de la preoxigenación y la oxigenación apneica, la saturación caerá con el tiempo, a veces de forma precipitada dependiendo de las comorbilidades del paciente y las circunstancias clínicas. Es por esto que es importante que un asistente monitoree la saturación de oxígeno del paciente continuamente. Ya entrando en el procedimiento general, se debe preparar el equipo, el personal y los medicamentos antes de intentar la intubación. Se evalúa la dificultad de la vía respiratoria y se anticipa el rescate requerido de la vía. Junto a la cama debe estar preparado el personal suficiente para ayudar a asignar todas las tareas con anticipación, incluida la administración de medicamentos, la estabilización de la columna cervical, la manipulación laringea externa. En segundo paso, debemos asegurar la ventilación y oxigenación adecuada y el monitoreo mientras se prepara el equipo. Se debe preoxigenar, que eso se explicó anteriormente. En tercer paso, se selecciona, se conecta y se prueba el laringoscopio y la espátula. Como cuarto tenemos que se coloca el paciente en posición de inhalación o inclinación para alinear el canal externo del oído y la ranura externa. Este posicionamiento se puede lograr utilizando ropa de cama o dispositivos o camas especialmente diseñadas para crear una rampa como se puede observar en la imagen. El tratamiento que ya fue explicado anteriormente no se recomienda de forma rutinaria. Se puede considerar en pacientes normotensos con posible presión intracraneal elevada e isquemia cardíaca o disección aórtica. En el sexto paso se administra un agente de inducción intravenosa a través de un impulso rápido. En el séptimo paso tenemos que el agente de inducción se acompaña inmediatamente con un agente paralizante. En el octavo paso debemos esperar a que ocurra la parálisis para disminuir el riesgo de vómitos y aspiración. La oxigenación debe continuar mediante ventilación con máscara no circulable o suave durante este intervalo. Se debe insertar las hojas hiperanguladas en la línea media. En el noveno paso tenemos que se insertan las hojas curvas tradicionales en el lado derecho de la boca y se mueve la lengua hacia la izquierda. Ambas hojas se introducen en la vallécula para desencadenar el ligamento ioepiglótico. No se debe sobreinsertar las hojas hiperanguladas y se debe mantener la hoja tan superficial como sea posible con la ruta visualizada en la mitad. Se deben insertar las hojas rectas en el lado derecho de la lengua y mantener la posición paraglosal, sin mover la lengua y avanzar suavemente la hoja tanto como sea posible. Retirar la hoja lentamente hasta que la epiglotis aparezca a la vista y luego se levanta con la punta de la hoja. Se debe levantar todas las hojas a lo largo del eje del mango del laringoscopio para evitar que la hoja se apoye sobre los dientes y cause un trauma dental. Si solo está visible la epiglotis, se usa una guía de intubación o se realiza una manipulación laringea externa del cartílago tiroideo con la mano derecha del operador sobre la mano del asistente para ayudar a ver las cuerdas vocales. Una vez que se visualizan las cuerdas vocales o los cartílagos posteriores, se debe pasar suavemente el tubo entre las cuerdas hasta que el globo desaparezca por completo y se retira la guía.
Cuando se utiliza una espátula de hoja hiperangular, esto ayudará a retirar la guía de 2 a 3 centímetros, una vez que la punta del tubo solo ingresa a las vías respiratorias antes de avanzar más. Se debe avanzar los tubos en las mujeres adultas a aproximadamente 21 centímetros en la esquina de la boca y en los hombres adultos hasta aproximadamente 23 centímetros. Se debe confirmar la colocación del tubo traqueal inmediatamente utilizando la detección de dióxido de carbono y con el examen físico. Se debe confirmar la profundidad adecuada escuchando los sonidos pulmonares bilaterales y luego se protege el tubo. Si es posible, se debe obtener una radiografía de tórax portátil para evaluar aún más la profundidad del tubo y la patología del pulmón. A continuación, se ampliarán algunos de los pasos ya mencionados. En el posicionamiento del paciente tenemos que la posición clásica del olfateo, que es la sección atlanto-occipital con elevación de la cabeza de 3 a 7 centímetros, donde una mayor elevación casi siempre mejora la exposición glótica. El posicionamiento inicial con la cabeza elevada tan alto como sea necesario, pero no tan alto como para interferir con la inserción de la cuchilla, mejora la visión laringea y reduce la necesidad de reposicionamiento durante la intubación. Este posicionamiento es especialmente importante cuando se prevé que la intubación sea difícil, incluidos los pacientes con inestabilidad hemodinámica, preoxigenación inadecuada, pacientes con obesidad mórbida y anatomía anormal de las vías respiratorias, como por ejemplo una mandíbula retraída, dientes rotos o lengua grande. Un asistente lo suficientemente fuerte como para levantar la parte superior del tronco y la cabeza del paciente deben pararse junto a la cama para ayudar con el posicionamiento y proporcionar presión cricoidea cuando sea necesaria. Para abrir la boca e insertar la cuchilla, la técnica de la tijera es un método efectivo para abrir la boca con una mano. Para realizar la técnica, se debe sostener las puntas de los dedos pulgar y medio de la mano derecha juntas y se insertan entre los incisivos superior e inferior y se debe hacer una tijera, entre ellas flexionando cada dígito como se muestra en la imagen. La boca también se puede abrir empujando el occipucio hacia abajo, hacia la almohada con la mano derecha, extendiendo así la parte superior del cuello y haciendo posible cambiar el ángulo de inserción de la cuchilla. En pacientes que están sedados y colocados en posición supina o con la cabeza ligeramente elevada, esta técnica generalmente abre la boca lo suficiente como para permitir que la cuchilla se inserte sin que el mango golpee el pecho. Independientemente del método elegido, la cuchilla se inserta de forma controlada para evitar lesionar los dientes o el tejido blando. En cuanto a la optimización de la vista, se debe utilizar la laringoscopia bimanual con manipulación laringea externa. Cuando se realiza una laringoscopia de hoja curva, se debe asegurar de que la punta de la hoja esté asentada correctamente, observando cómo responde la epiglotis a pequeñas aplicaciones breves de presión desde la punta de la hoja. Se debe mantener la lengua contenida dentro del lado izquierdo de la boca. Se debe aumentar la elevación de la cabeza flexionando la parte inferior del cuello. Si las técnicas anteriores fallan, se debe usar una hoja de laringoscopio de diferente tamaño o forma o un introductor de tubo traqueal o se debe intentar un enfoque. Ahora vamos a hablar acerca de la elección de la hoja de laringoscopio. La mayoría de los médicos prefieren iniciar la laringoscopia con una hoja curva. La espátula y el reborde más grande de la mayoría de las cuchillas curvas proporcionan un área mayor para ver y manipular el tubo traqueal. Además, muchos médicos prefieren la sensación de la cuchilla curva que se aproxima más a la forma de la lengua y se asienta fácilmente en la vallécula. La hoja recta proporciona ventajas en algunas circunstancias. Con frecuencia permite una vista más completa de la entrada laringea, ya que la epiglotis se levanta del camino. Esto es cierto en pacientes con una epiglotis larga y flexible, que puede ser difícil de controlar. Con una cuchilla curva colocando la vallécula, la hoja recta también puede proporcionar una vista superior. Cuando la laringe está situada anterior a la línea de la visión o en pacientes con una barbilla retraída o una patología de base de la lengua. Dicha patología bloquea el acceso a la vallécula y limita la presión que se puede colocar sobre el ligamento ioepiglótico, que es esencial para una laringoscopia de hoja curva efectiva. En la laringoscopia de hoja curva, inicialmente se va a abrir la boca lo suficiente como para permitir la inserción de la cuchilla sin traumatizar los dientes. Se debe insertar la cuchilla y controlar la lengua. Seguido se debe avanzar con cuidado la cuchilla hacia la epiglotis de manera controlada, levantando suavemente la punta de la cuchilla cada pocos milímetros. Se debe avanzar la punta de la cuchilla hacia la vallécula, el receso entre la base de la lengua y la. Se debe identificar el mejor lugar para elevar la epiglotis. La punta de la cuchilla se coloca contra el ligamento ioepiglótico. Una vez que se ve que la cuchilla del laringoscopio eleva la epiglotis, el objetivo es presionar la punta de la cuchilla hacia el
ligamento bioepiglótico en aproximadamente un ángulo recto para elevar la epiglotis. Por lo general, el ligamento bioepiglótico no se puede ver directamente, por lo que el posicionamiento se logra mejor mediante la cuchara. La cuchara consiste en avanzar la cuchilla unos pocos milímetros a la vez y levantar la cuchilla hacia adelante en la dirección del mango y luego observar la respuesta de la epiglotis. Se debe levantar el laringoscopio en dirección del mango, exponiendo así la glotis. No se debe retroceder sobre los dientes con el mango del laringoscopio. Una vez que la punta de la cuchilla esté colocada correctamente, levante el laringoscopio. Con esta técnica puede permitir una excelente vista de la glotis sin requerir un gran esfuerzo de elevación. Al levantar un laringoscopio con una hoja curva, el vector de fuerza inicial correcto apunta aproximadamente a 45 grados desde el plano del piso. Este movimiento de elevación mantiene la lengua fuera de la línea de visión y maximiza la exposición. Se debe optimizar la vista glótica según sea necesario con la manipulación laringea externa, elevación de la cabeza y la flexión del cuello. Se debe colocar el tubo traqueal. El ángulo del estilete del tubo endotraqueal no debe exceder los 35 grados y el estilete debe estar recto desde el extremo proximal hasta el manguito. El tubo endotraqueal debe entrar en la boca lateral de la cuchilla y viajar a lo largo del paladar debajo de la línea de visión. Luego debe manipularse para que la punta aparezca desde abajo en la abertura glótica. Una vez que la punta del tubo endotraqueal ha pasado a las cuerdas vocales, el médico debe detenerse y pedirle al asistente que retire el estilete. Como se dijo anteriormente, se debe avanzar el tubo endotraqueal hasta que descanse a 21 centímetros de los incisivos frontales para mujeres o 23 centímetros para los hombres. Puede ser necesario un ajuste basado en la auscultación o la posición observada en la radiografía de tórax. En la laringoscopía de hoja recta, una cuchilla recta se puede insertar a la derecha de la lengua, que esta es la técnica paraglosal, o en la línea media. Un enfoque paragloso consiste en insertar la cuchilla recta en la canaleta natural entre la lengua y los molares inferiores. La cuchilla Miller, con su brida corta y una espátula estrecha, es particularmente útil en este espacio relativamente estrecho. Al insertar la cuchilla en la canaleta paraglosal, la lengua generalmente se desplaza bien con un esfuerzo mínimo y se obtiene. En la técnica paraglosal, inicialmente se debe insertar la punta de la cuchilla recta en la canaleta paraglosal derecha. Se debe avanzar la punta de la cuchilla a lo largo de la canaleta al lado de la lengua hasta pasar el pilar anterior. Luego se debe girar la punta hacia el centro. De manera controlada y deliberada se debe continuar avanzando la punta de la cuchilla mientras se busca la epiglotis. En la imagen se puede observar el enfoque paragloso de hoja recta. El control de la lengua y la entrada de la canaleta puede iniciarse desde la línea central o cruzando desde la izquierda para ingresar a la canaleta derecha. Luego avanzando solo hacia el pilar anterior derecho, los puntos de referencia faríngeos se buscan girando la punta de la cuchilla hacia la izquierda. La punta de la cuchilla se avanza debajo de la epiglotis y se levanta para exponer la glotis. Luego la cuchilla se mueve hacia la línea media para desplazar la lengua y dejar espacio para el tubo endotraqueal. Seguidamente se debe utilizar la presión lateral y anterior para mantener la lengua desplazada hacia la izquierda. El control apropiado de la lengua es crucial. La lengua debe estar bien desplazada hacia la izquierda y se debe evitar empujar la cuchilla más allá de la derecha. Una vez que se identifica la epiglotis, se va a avanzar la punta de la cuchilla posterior a la epiglotis y dentro de la entrada laringea se usa la punta de la cuchilla para levantar la epiglotis exponiendo la glotis. Se debe optimizar la vista glótica según sea necesario con manipulación laringea externa, la elevación de la cabeza y la flexión de la parte inferior del cuello y se debe insertar. Por otra parte tenemos el introductor de tubos traqueales o UGI. Es un complemento eficaz e importante para la laringoscopia directa y el manejo difícil de las vías respiratorias. Cuando la visión de la glotis es limitada, el introductor se puede colocar en la tráquea utilizando señales táctiles y visuales limitadas y luego se puede insertar un tubo traqueal sobre él. Por parte de la confirmación de la colocación del tubo traqueal, tenemos distintas maneras de poder verificar si el procedimiento se adecuó correctamente. Tenemos la primera, que es la principal, que es la visualización, en la cual debemos observar si el tubo endotraqueal ha atravesado las cuerdas bucales. Esta es la más sencilla y la que debemos emplear siempre. En caso de que haya una mala visualización de la glotis, se debe hacer uso de un instrumento aparte que es el estilete. Es un instrumento que el estilete de intubación lo que se usa es para tener una sensación de roce cuando éste pase por los anillos traqueales. Los otros instrumentos dependen ya mucho de si se tiene donde se va a realizar el proceso o no se tiene.
Lo primero que podemos usar es hacer una capnografía o un colorímetro, que lo que me permite es me permite confirmar la colocación del tubo endotraqueal en pacientes con paro no cardíaco, midiendo los niveles del CO2. En los ámbitos quirúrgicos, la capnografía cualitativa se usa mucho. Esta se debe realizar con al menos 5 exhalaciones con un CO2 en niveles constantes. Esto es debido a que el esófago puede producir pequeñas cantidades detectables de CO2, por ende me pueden alterar los resultados. Cuando un paciente está en paro cardíaco, porque estas técnicas sirven en pacientes con paro no cardíaco, cuando el paciente está con paro cardíaco, el intercambio de gases pulmonares va a disminuir notablemente. Por ende, esta técnica no funcionaría. Sin embargo, existen los casos en que el paciente pueda persistir durante 6 respiraciones. Esto me permite decir que el tubo endotraqueal está en la vía correcta. Los hallazgos clínicos son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos hallazgos me permiten verificar, o sea, añadir más cosas para yo saber si está colocada de buena forma el tubo endotraqueal. Pero en ningún momento puedo usar yo estos hallazgos como única confirmación, porque no son totalmente ciertos y en algunos momentos me pueden sesgar. Entre los más importantes está escuchar el sonido de respiraciones iguales en ambas axilas, la ausencia de sonidos de respiración sobre el epigastrio y si se ausculta gorgoteo gástrico y no hay expansión torácica, quiere decir que pusimos el tubo en el esófago y hay que retirar el tubo. Por el otro lado tenemos los métodos alternativos. Los métodos alternativos son utilizados exitosamente en pacientes sin pulso. Está el dispositivo detector de esófago, la introducción endotraqueal, radiografía de tórax y alcance de intubación flexible. Por parte del dispositivo detector de esófago, es un dispositivo que lo que utiliza es el principio de succión. Puede ser tanto aplicada por jeringas o como por un dispositivo de succión llamado bulbo. Esto me permite distinguir entre la tráquea y el esófago, porque la tráquea es rígida y permite el flujo de aire total, y el esófago es plegable y me permite un pequeño flujo de aire. El porcentaje de colocación traqueal aumenta si se puede extraer más de 30 mililitros de gas del tubo endotraqueal al bulbo sin tener ningún tipo de resistencia. Por parte de la introducción endotraqueal, se pasa por el tubo endotraqueal. Este se pasa por el tubo endotraqueal y el médico puede sentir la punta moviéndose sobre los anillos traqueales. Luego, este deja de moverse en el momento en que está en el bronquio. Si este no deja de moverse y sigue, esto quiere decir que el tubo está en el esófago y toca retirarlo. La radiografía de tórax es otro método que se puede emplear, pero este lo explicaré más adelante cuando hablemos del manejo luego de haber puesto el tubo endotraqueal. Por último, tenemos el alcance de intubación flexible, que ya como lo había dicho son equipos que dependen mucho si hay existencia donde yo vaya a realizar mi procedimiento. Este es un equipo que me permite visualizar los anillos traqueales y la carina más allá de la punta del tubo endotraqueal, por ende es mucho más fácil de utilizar. Y por último tenemos la ecografía o el ultrasonido, que la ecografía es el examen que me confirma con más veracidad si está bien puesto o no está bien puesto. La dificultad de este examen es que tenemos que tener a otro profesional que sea capaz de interpretar los resultados que me arroje el examen. Pero si por ejemplo estamos en un área rural donde no haya tantos recursos o haya tantos profesionales para hacer un solo procedimiento, debemos utilizar tanto la visualización como los hallazgos clínicos, que son dos técnicas que me permiten confirmar si mi procedimiento fue bien realizado. En el manejo posterior a la intubación, tenemos que fijarnos bien de que el tubo esté apoyado al paciente, tanto
sean con cintas o con soportes de tubo, que eso ya depende del proveedor comercial. Pero lo que tenemos que cerciorarnos muy bien es que la fijación del tubo en las mujeres debe estar de 20 a 21 centímetros a la altura de la arcada dentaria y en los hombres debe estar de 22 a 23 a la altura de la arcada dentaria. Aquí también tenemos que realizar una radiografía post-intubación, que era como lo decía antes, porque la punta del tubo endotraqueal debemos visualizarla en la imagen. Esa debe estar de 4 a 6 centímetros por encima de la carina. Eso quiere decir que es de más o menos entre el tercer y el cuarto espacio vertebral dorsal, con la cabeza en la posición neutra. Ya tenemos la parte de las complicaciones, que en las complicaciones tenemos una muy importante, que es una muy importante y es demasiado común. En estudios se ha dicho que entre el 14 y el 57% de los pacientes que fueron intubados para anestesia presentan este dolor. El dolor de garganta en estos pacientes se define de forma muy variable, ya que puede incluir ronquera, disfagia, sequedad de garganta y dolor oral. Este dolor, más que todo, puede pasar dentro de las 48 horas siguientes, pero pacientes con ronquera severa o persistente y disfagia o dolor deben ser evaluados por un otorrinolaringólogo. Por parte de la etiología del dolor de la garganta, posterior a la intubación, puede incluir más que todo la irritación o lesión de la mucosa o trauma relacionado con la laringe, tanto con las paredes o con la orofaringe. También puede ser causada con los dientes. Tenemos dos complicaciones, que son los traumas contusos o penetrantes y las no traumáticas. En cuanto al trauma contuso o penetrante, puede producirse un traumatismo directo o penetrante en la orofaringe, la laringe o la tráquea a partir del laringoscopio o el estilete, que ya lo habíamos mencionado antes, era el que se usaba para pacientes donde no se podía visualizar la glotis. Y pueden incluir daños en los labios, en los dientes, daños en la lengua, daños en la pared faríngea o las estructuras laringeas, el esófago. Durante la intubación es posible sangrar y la mucosa puede dañar estructuras. El traumatismo glótico puede implicar lesión de la cuerda bucal o dislocación de los cartílagos aritenoides. En muy raras ocasiones, la flexión o la extensión extrema del cuello puede dañar la médula espinal cervical en los individuos susceptibles. Eso lo podemos tener en cuenta en pacientes que tengan fracturas inestables de la columna cervical o artritis reumatoidea severa de la columna cervical o inestabilidad atlantoaxial debido al síndrome de Down. Estos son en pacientes que son casos muy precisos. Podemos tener, por otro lado, también tenemos las complicaciones que son las no traumáticas. Tenemos esas complicaciones que pueden ocurrir complicaciones con la intubación. Incluyen la aspiración de contenido gástrico, el broncoespasmo, la lesión hipóxica por intentos prolongados de intubación e intubación esofágica no reconocida, la ventilación con presión positiva que precede y sigue a la intubación, especialmente si requieren altas presiones. La glotis está altamente inervada y la estimulación desde la cuchilla de laringoscopia o el tubo traqueal puede provocar una respuesta profunda del sistema nervioso simpático. Puede producir arritmias, hipertensión, hipotensión o isquemia. Y en algunos casos la laringoscopia puede estar contraindicada en personas con alteraciones anatómicas de la faringe y puede ser difícil, pero lo normal es que no tenga casi ninguna contraindicación.